Decimoquinto domingo del tiempo ordinario. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, versículos del 25 al 37. Leemos. Se levantó un escriba y dijo para ponerle a prueba: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo es? Respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores. Se fueron dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo dio un rodeo. De igual modo un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión y acercándose vendó sus heridas y echando en ellas aceite y vino, montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y dijo: cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo: el que practicó la misericordia con él. Le dijo Jesús: vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, empezamos la primera parte, el Shema. Shema es una palabra hebrea, significa escucha. Y Jesús le pregunta cuál es el mandamiento, el escriba, ¿no? Y Jesús le recuerda lo que ellos llaman el credo de Israel, lo llaman así, que dice textualmente: escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu palabra, con todas tus fuerzas. Queden en el corazón estas palabras, etcétera, etcétera. Es decir, guarda estas palabras. No os la metas en la memoria creyendo que sabes mucho. Por eso Jesús, cuando éste respondió bien, no del todo bien, luego lo veremos, que la esencia de todas las esencias es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo, le dijo: ay, sí, sí, eres muy listo, saber te lo sabes. El problema es que lo hagas. Haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. ¿Por qué he dicho que este escriba no respondió del todo bien? Porque el Shema concretamente dice así, lo vamos a leer. Lo digo porque hay realmente lo que podemos llamar una distorsión con respecto a la palabra, pues en mucha gente, tanto del tiempo de Israel como en nuestro tiempo, porque la esencia es la siguiente. Dios, cuando llega a Israel a la tierra prometida, le dice: escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Quede en tu corazón esas palabras que yo te dicto hoy, etcétera, etcétera. Sí, se las enseñarás a tu hijo, es transmisión de la fe. Se las enseñarás a tu hijo, no solamente con la boca, sino con tu forma de hacer. Bueno, padre, ¿y dónde está la diferencia? Yo no la veo. Claro, ese es el problema, que tú no la ves. El problema es el siguiente, que Dios dice a Israel: escucha Israel. Y el escriba esto lo omitió. Este es el gran peligro de cuando uno va a la escritura para saber, solamente para saber y meterlo en la cabeza de memoria. Porque sin una capacidad de escuchar
nunca podrás ya amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Escucha, Israel, escucha. ¿Qué es lo que tienes que escuchar para empezar? Yahvé, nuestro Dios, es el único Yahvé, el único que te da la vida. Es lo primero que tienes que tener grabado en el alma, en el corazón, grabado a fuego, en las entrañas. Y a partir de ahí, la conversión va paso a paso. Pero si olvidamos la primera parte, en esa categoría capacidad de escuchar de forma que llegue al alma y al corazón, aunque no la entiendas, aunque no la entiendas, aunque no la entiendas. ¿Por qué? Porque ya la palabra dentro de ti se te irá abriendo y lo que no entiendes hoy lo entiendes de aquí a 15 días o de aquí a 2 meses, no importa. Y conforme la entiendes, es mucho más ágil para cumplirla, porque la entiendes desde tu búsqueda de la vida porque quieres vivir. Y al entenderla, hay un gozo en ti al cumplirla. Pero si tú ya partes de la base de que no la puedes cumplir, pues bueno, lo que es una tontería es hacer como este escriba. Y en general, pues mucha gente del pueblo de Israel, y de generación en generación, pues también pasa lo mismo en la sociedad, ¿no? Que la palabra hay que saberla, pero no escucharla. Es muy duro, pero ahí están los hechos. Ahí están los hechos. Y una palabra no escuchada es una palabra que no es efectiva. La fuerza que hay en esa palabra no se desarrolla en ti. El gozo que hay en esa palabra no se desarrolla en ti. La alegría infinita que hay, sí, infinita, lo habéis oído bien, infinita que hay en esa palabra, no se cumple en ti. Entonces, nos pasa hasta por costumbre, ¿no? Como he dicho en otros ejemplos, ¿no? Tú vas a la iglesia y escuchas una parábola de la oveja perdida. El reino de los cielos se va. Un pastor que perdió su oveja, de 100 que tenía, las dejó en el redil y fue a buscar la oveja perdida. Te lo sabes de memoria, la escuchas en la misa, como ya te la sabes, no la escuchas. Y como nunca la escuchas, no te dejarás cargar en el hombro de tu buen pastor. Porque cada palabra, aunque sea la misma, tiene 1000 catequesis diferentes, 1000 manantiales, 1000 fuentes de agua viva. Y este escriba se quedó tan tranquilo. O sea, es que ni siquiera uno se queda tan necio que ni siquiera, a pesar de que Israel es el pueblo de la palabra, se da cuenta de que ha respondido mal. ¿Cuál es el primer mandamiento? Escucha, Israel, Yahvé tu Dios, sí, el que te sacó de Egipto, el que te dio de comer en el desierto. Esto es lo que significa. El que conquistó para ti la tierra prometida, el que te eligió cuando eras esclavo en Egipto. Este es el único Dios. Escucha. ¿Y por qué es el único? El único que te ha salvado, que ha hecho algo por ti, porque nadie hace nada por ti. El único, le escucharás para que tengas la vida. Qué maravilla con Israel en el desierto, llega al Sinaí, donde va a recibir las tablas de la ley, o sea, las 10 palabras, ¿no? Como le llama Israel. Y dice Dios en el Sinaí, mirad que os he llevado hasta aquí como en alas de águila. Es cierto. Cualquiera que se hubiera adentrado en ese desierto hubiera muerto al 4º o 5º día. Esos fueron mantenidos en el desierto, en todo, hasta llegar a la tierra prometida. Escucha, Israel. Es lo primero de todo. Cuando tú en tu casa leas el Evangelio, ¿cómo te llamas? ¿Federico? Empieza, a ver, Federico, voy a leer el Evangelio. Federico, escucha, que voy a leer, escucha. Y te pones a leer el Evangelio previa la petición de saber escuchar. Y cuando vayas a la misa, lo mismo. Y cuando ves a tu grupo y se lea la palabra, lo mismo.
Es lo primero de lo primero. Es lo primero de lo primero. Si Israel hubiera acogido al Señor, hubiera escuchado al Señor, hubieran aceptado a Jesucristo. Pero como Jesucristo le pone delante, le escucha por encima de todo, porque él escucha al Padre, como María escucha a Dios, pues entonces se quedaron fuera de onda, fuera de lugar. Y en su engaño, porque Satanás es príncipe de la mentira, creyeron que lo mejor de cara a su elección como pueblo elegido, era quitarse de en medio al Mesías. ¿Esto por qué lo digo? No quiero hablar mal de Israel, porque esto habla mal de cualquiera, porque hasta que aprendemos a escuchar a Dios, cuántos tropiezos, cuántas infidelidades, cuántas mentiras con Dios, hasta que aprendemos a escuchar. Solamente hay que pedir una cosa, que antes de dejar este mundo hayamos aprendido a escuchar a Dios. Shema, Shema Israel, Shema Federico, Shema Isabel, Shema María Ángeles, Shema Padre Antonio, Shema antes de la escritura, Shema antes de leer la Biblia, Shema antes de hacer laudes, Shema antes de rezar con la palabra, Shema. Y dirán los profetas, Israel no me quiso escuchar. Dirá Dios por medio de los profetas. Y Jeremías, vais al templo a rezar y os ponéis de espaldas a la palabra. Ponéis una muralla de hormigón de cemento armado ante la palabra. Bueno, pues Jesús se encuentra con este hombre, que el mandamiento lo aprendió. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, y añade, y al prójimo como a ti mismo. Y dice, vale, haz esto y vivirás. Haz esto. No te contentes con decir, me lo sé. No te contentes con decir que me lo sé. Haz esto y tendrás la vida y vivirás. Y el otro que, en fin, quizás esperaba una respuesta un poco más positiva, dice, haz esto y vivirás, es porque hay dudas de que lo esté haciendo. Jesucristo no le dice, ¿por qué haces esto? Ya tienes la vida. No, le dice, haz esto y vivirás. Y se quedó un poco medio entrampado este hombre. Y para salir un poco como quien dice, en fin, para no pillárselo, ¿y quién es mi prójimo? Eso lo veremos después. ¿Vale? Nos quedamos con la esencia del Shema, de amarás al Señor. ¿Por qué hay que escuchar la palabra? Es la única posibilidad de que tú primero veas los ídolos que tienes dentro. Los fariseos nunca lo vieron. Es la única posibilidad que tienes. Y segundo, cuando la palabra te descubre esos ídolos y te das cuenta de que te han, como sanguijuelas, chupado la vida, que como sanguijuelas estos ídolos, tus glorias y tus ambiciones y tu dinero, el amor al dinero, perdón, cuando te das cuenta de que esto ha estado por encima de todo, los aborreces porque te das cuenta de que te han chupado, te han succionado la vida, te han dejado como un pelele al cual Satanás puede hacer lo que le dé la gana. Y un día dijo Satanás, ¿hasta qué punto Satanás puede hacer de un hombre o de un pueblo lo que le da la gana? Que un día, muy concreto, en que Jerusalén, habiendo visto tantos milagros de Jesús, hay gente que tiene neurosis de los milagros, ¿verdad? No estoy en contra, cuidado, pero lo que os voy a decir ahora se os va a interesar.
puede ver tantos, mira, incluida la resurrección de Lázaro, por ejemplo, que era un hombre conocido en todo Jerusalén, ¿eh? Hasta tal punto Satanás hizo de todo su pueblo un pelele total que hicieron que todos a una gritaran, a pesar de tantos milagros vistos, salvemos a Barrabás y demos muerte a Jesús. ¿Veis la capacidad de hacer Satanás de nosotros unos auténticos peleles? Peleles. A lo mejor en América Latina esa palabra no existe, no lo sé, porque me oís en muchos países de América Latina, por decir en todos. Pues si en algún país esa palabra no existe, pongamos muñeco, monigote, hace lo que le da la gana contigo. Y curando, bueno, por ahí van las cosas, no insisto, ¿no? Pues la palabra te dice, por ejemplo, cuál es tu relación con el dinero, por ejemplo. Porque si no, te lo dice la palabra, ¿cuál es el peligro? El que dice Jesús en Mateo 6, cuando dice 6:24, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. Y lo mismo podemos decir de las ambiciones y de las vanidades, pero el dinero es muy importante, porque el que resuelve el problema del dinero, después lo demás va cayendo poco a poco. Si ponéis en fila india, qué sé yo, 20 figuras de estas, ¿no? Tabletas de dominó, que todos conocemos y lo hemos hecho muchas veces. Están todos en fila. Cuando tumbas la primera, caen todas. Es exactamente lo mismo. Cuando tengas sabiduría con respecto al dinero, caerán tus estúpidas vanidades y ambiciones y la búsqueda de tu propia gloria, algo tan característico en los fariseos. Los de entonces y los de ahora, que los hay, que sí los hay. Bueno, todo a lo que vamos, ¿no? El discernimiento te lo tiene que dar Dios, ¿eh? Evidentemente tú tienes una familia que mantener, no puedes actuar por ti mismo, pero sí puedes catequizar a tu familia para decir, daremos nuestra parte a los pobres, por ejemplo. Pero eso lo tienes que ver tú. Yo no te voy a decir si la 10ª parte o la 4ª parte, porque te estaría induciendo, te estaría manipulando. Te doy orientaciones para que le preguntes a Dios. Y tú verás un momento que a lo mejor al principio hay cosas que son intocables, pero conforme Dios va creciendo en ti, podrás decir, oye, pues esto no es tan importante. Y lo vendes y lo das a los pobres. Repito, lo tienes que ver tú. Y a ser posible, dirigido por un buen director espiritual, que sepa bien, que lo tenga bien claro, eso de que no se puede servir a Dios y al dinero. Porque entonces vivirás para el dinero y las migajas se las das para Dios. Eso es, la misa del domingo o ir a tu grupo 1 hora a la semana. Está muy bien, pero ¿el Evangelio dentro de ti está o no está? Es que eso es la esencia. La esencia es esa. Mirad, por ejemplo, a propósito de peleles y monigotes que he dicho antes, ¿no? Lo que dice San Juan después de la resurrección de Lázaro. Después de la resurrección de Lázaro, la conmoción que hubo en Jerusalén fue enorme, porque eran muchísimos los amigos de sus hermanas, Marta y María. Y Betania estaba a 3 kilómetros de Jerusalén, o sea, prácticamente era un barrio de Jerusalén. Y era una familia muy conocida, lo sabemos perfectamente. Y claro, todo el mundo, fueron muchos los que asistieron, porque estaban haciendo el duelo al difunto, en la casa de Marta y María. Estaba la casa llena y había gente fuera también. Muchísima gente, sabemos. Y Jesús levantó a Lázaro, que ya estaba.
eh, ya estaba, como sabemos, atado con la mortaja de pies y manos. Bueno, Lázaro se levantó al grito de Jesús. Lázaro, sal fuera. Y se levantó. Evidentemente, se supo en Jerusalén, hay que hacer algo, esto no puede seguir así. Ya no es un milagrito de, qué sé yo, de uno que cojeaba un poquito, del otro que no veía muy bien. No, no, no. Sí, porque podían decir, bueno, no era ciego del todo, no era cojo del todo, no, estaba muerto, bien muerto. Ya olía a putrefacto, era el cuarto día. Estaba ya vendado, amortajado, con el sudario. Estaba ya. Lázaro, sal fuera. Y todo el mundo lo supo. ¿Cuál fue la respuesta de esos monigotes? Habló de sumos sacerdotes, monigotes. Sí, hoy también hay muchos por ahí. Yo también lo he sido, así que tranquilos. ¿Cuál fue la respuesta? En vez de decir, oye, que esto es un milagro gordo, ¿no será que nos estamos equivocando? A lo mejor es el Mesías de verdad. No, 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 no. ¿Por qué no? Porque los intereses de esta gente, de la capa de arriba, de la capa de arriba de la sociedad, estaba en juego. Un Jesucristo que había dicho, bienaventurados los pequeños, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, no me fastidies. Hombre, eso es para la plebe, no para mí, que para eso tengo estudios, estudios de Biblia, o de lo que fuera. Es tremendo lo que el demonio puede hacer contigo y conmigo. Y lo hizo con ellos. Y una cosa muy triste, cuando ya decidieron la muerte de Jesús después de la muerte de Lázaro, es lo que nos dice Juan en el capítulo siguiente. Capítulo 12, la resurrección de Lázaro es el capítulo 11. El capítulo 12 dice, sin embargo, aun entre los magistrados, capítulo 12, versículo 42, magistrados judíos, que eran los doctores de la ley, los escribas, los fariseos, toda aquella gente. Aun entre los magistrados, muchos creyeron en él, creyeron que era el Mesías, pero eso de no podéis servir a Dios, señores, miradlo aquí con qué fuerza. Por los fariseos no le confesaban para no ser excluidos de la sinagoga, porque prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Ser alguien en el templo, ser alguien en la sinagoga, ser alguien en la capa alta de la sociedad de Israel. Y Jesús es un estorbo. Jesús fue un estorbo para Pilato. Se dio cuenta de que era inocente. Pero le había costado tanto llegar a ser gobernador que cuando le dijeron, si sueltas a ese, no eres amigo del César, de uy, 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 el César lo va a saber, de que aquí hay una medio revuelta, yo la he propiciado, Alá. Ahí lo tenéis, crucificadle. Horrible, sí, pero no tanto como estos magistrados, sumos sacerdotes, escribas, fariseos y al final todo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos conocían las promesas de Dios, conocían las maravillas de Dios para su pueblo, empezando por Abraham, el Éxodo, etc. Tienen una serie de historias memoriales en que Dios intervino a favor de ellos. Lo sabían, lo aprendieron de memoria, lo enseñan a sus hijos, lo enseñan en las sinagogas, lo enseñan en el templo. Pero nunca escucharon, nunca lo llevaron en su interior. En su interior navegaban a placer los demonios que habían alimentado cada vez con más fuerza. Sus ambiciones, su dinero, su fama, su gloria. Por eso, mis queridos, ¿queremos ser discípulos del Señor? Lo primero de todo, escucha. Padre, el tiempo que ha perdido, perdón,
el tiempo que has perdido. En cuanto empieces a escuchar, no has perdido ningún tiempo. Empieza una historia de amor maravillosa de Dios contigo, extraordinaria. No está escrita en ningún libro. ¿Por qué? Porque no hay palabras que describan la historia de amor, de ternura, de misericordia, de bondad, de perdón que Dios va a hacer contigo cuando empieces a escuchar. Por lo tanto, da gracias a Dios por haber llegado al punto de partida. Y hasta dónde llegarás, eso es entre Dios y tú. Pero tu historia la sabe Dios. Por lo tanto, tranquilo, no te preocupes. Lo importante es haber empezado. ¿Cuánto recorrió el buen ladrón cuando escuchó en su interior es el Mesías, a pesar de que todo el mundo se burla de él? Alguien que muere diciendo, Padre, perdónales porque no sabe lo que hace. Esto no lo hace un hombre. Y más hablando con Dios su Padre. Y escuchó lo que nadie escuchó. Padre, perdónales porque no sabe lo que hace. Lo escuchó. Los demás les dio igual. Como siempre les había dado igual. Hasta aprenderse la Biblia de memoria. Os lo he dicho en otras catequesis. Todavía hoy los judíos, y me quito el sombrero entre ellos por esto, los judíos, digamos, practicantes, enseñas a sus hijos a leer con la Biblia. Es normal que un adolescente de 12 o 13 años se sepa los salmos de memoria. Lo cual está muy bien. ¿Qué más quisiera yo que saber los salmos de memoria? O el profeta Isaías, o el Éxodo. Pero todos estaban insultando a Jesús, sabiendo lo que sabían. Solo uno escuchó. Padre, perdónales. Porque no sabe lo que hace. Y el buen ladrón dijo, leñé. Dio leñe por decir un taco, propio del ladrón, pero no lo voy a decir. Leñé. Es el Hijo de Dios. Solamente el Hijo de Dios podía morir así. Y le dijo, Señor, le llamó Señor. Adonai, Señor, Adonai. Es el nombre de Dios en la Escritura, Señor. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Hoy mismo llegarás. Por lo tanto, no eches lagrimones de cocodrilo por decir que empiezas tarde. Nunca empezarás más tarde que el ladrón. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo. Ánimo. Ánimo, porque Dios tiene una forma de medir que no la tiene ni tú ni yo. Pero yo como sacerdote sí te puedo hablar de la medida de Dios. Que le dijo al ladrón, apenas cruzó la línea roja de la increencia a la creencia, de la fe infantil a la fe adulta, hoy estarás conmigo en el paraíso, para que lo sepamos todos y para que no te engañe el demonio diciendo he perdido el tiempo. No, Jesús no le dijo nada de eso. Le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Mis queridos, en cuanto amemos la palabra de Dios, empezaremos a cumplirla. Como tú creas que la palabra de Dios es una especie de maza que Dios tiene en la mano para darte la cabeza, y te conviertes a golpes, no has entendido nada. No sabes quién es Dios. Da la impresión de que Dios es aquel que te aprieta al cuello para que cumpla su palabra. No, te da la palabra porque la vida que tú buscas está en la palabra. Y el demonio te dice que no, que la vida está en otra parte. Y Dios te dice, no, la vida que tú buscas, la que pide tu alma, la que pide tu corazón, tu vida feliz en el mundo, sí, en el mundo, con la cruz, con la prueba, pero feliz. Porque la palabra brilla dentro de ti, está en la palabra. Y cuando ya eso ya está escrito en ti, ya la palabra no tienes que hacer trampas con Dios. Ya me la sé, la trampa infantil con Dios. A Dios le importa un pepino que te la sepas. Bueno, ya dije antes, a mí me gustaría saber más cosas de la Biblia de memoria, sobre todo Salmos. Me gustaría. Pero sé que no es suficiente como no lo fue para ellos. Escuchemos lo que dice Dios a Israel
casi al final del libro del Deuteronomio. Dice, a ver, un momento. En el capítulo 32, ¿vale? Del versículo del 45 en adelante. Dice, cuando Moisés acabó de pronunciar estas palabras a todo Israel, les dijo, estad bien atentos a todas estas palabras que hoy os doy como testimonio. Se las prescribiréis a vuestros hijos para que cuiden de poner en práctica todas las palabras de esta ley con mayúscula, porque no es una palabra vana, o sea, no es una palabra cualquiera. Para vosotros es vuestra vida. Ahí está el secreto. ¿Quieres vivir? La palabra es vuestra vida. El demonio es listísimo. Hay gente que quiere vivir. Y va al tarot a que le echen las cartas, a que le digan esto o lo otro. Primero te despluman económicamente. Y luego te arrancan toda la dignidad que Dios te había dado. ¿La puedes recuperar? Por supuesto que sí. Pero mirad qué sinvergüenza, por decirlo más suave, que es Satanás. Te machaca, te aplasta, te pisotea y cuando no queda nada de ti, te tira a la basura, al arroyo, a la cuneta, haciéndote ver que la vida está donde Él quiere que esté. Eso es, en las cartas, en el que te lee las cartas, o en la que te lee las cartas, o la bola de cristal, o el tarot, o lo que sea, para encontrar el amor de tu vida, sí. Lo único que encuentras es tu cartera vacía, porque te la han soplado por necio, por necio, por necio. No solamente que mientan, es que si hacen alianza con el mal, pueden acertar, pero con el veneno del mal. Con el veneno del mal. Y sabemos cómo terminan estas personas. Lo sabemos. Bueno, pues seguimos así. Porque es vuestra vida. Allí está. Escucha. No para que me da alegría ver, porque yo tengo hambre de mandar. Y como tengo hambre de mandar, quiero que obedezca. No, Dios no es así. Tengo hambre de que tengas vida. Escucha esta palabra, porque esta palabra es tu vida. Escúchala, porque esta palabra es tu vida. Hay muchísimos textos en la Escritura, en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, pero vamos a hablar del pueblo de Israel, ¿no? En este buscar y encontrar, ¿no? Por ejemplo, también Deuteronomio, capítulo 4, versículo, ¿cuál es este versículo, no? 29. Dios profetiza que este pueblo irá al destierro por haberle abandonado. Como dijo Jeremías, ¿no? Me abandonaron a mí, manantial de aguas vivas. Parecerse aljibes agrietados, cisternas agrietadas, que dejan escapar el agua. Jeremías 2:13. Y en el destierro volverán por misericordia de Dios. Pero Dios les dice, desde allí buscarás a Yahvé tu Dios y le encontrarás si le buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Veis la semejanza que hay? Por lo tanto, el Shema, volvemos a él, es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas.
lo podemos perfectamente traducir según la espiritualidad de la palabra. Buscarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo buscarás, lo buscarás. Así es, queridos. Así es de bello, de infinitamente bello. Amas la belleza, mayor belleza de que Dios te parta la palabra, no la hay en todo el mundo reunido. No la hay. Porque no es una belleza pasajera que depende solamente de los ojos de la cara. Es la belleza que se graba dentro de ti y permanece. Y se eleva dentro de ti en forma de estremecimiento, en forma de fuego. Todo esto nos espera a los que hacemos uña y carne con la palabra de Dios. Escucha, Israel. Ojalá aprendamos a escuchar. Ojalá. Os leo el texto de Baruch, porque vale la pena tenerlo en cuenta también. Y lo vamos a leer. Es Baruch, capítulo, a ver que lo vea, 4. Dice acerca de la sabiduría y de la palabra, ¿no? Dice, ella, la sabiduría, la palabra, es el libro de los preceptos de Dios. La ley, con mayúscula, la palabra, que subsiste eternamente. Todos los que la retienen alcanzarán la vida. Todos los que la guardan en su corazón. Como María, que guardaba la palabra en su corazón. Y menuda palabra. Una tras de otra que superaba totalmente todas las posibilidades humanas, empezando por la encarnación de Dios. Guardaba la palabra en el corazón, siempre la guardó. Siempre la guardó. Os digo un secreto. El que guarda la palabra de Dios como la guardó María, cuando rece la Ave María, será música dentro de él. Lo rezará para escuchar la música de Dios. Porque escucha como hijo de María, con la misma música que ella. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? El Ave María es una oración bellísima, pero cuanto más guardamos la palabra, más la infinitud de su belleza viene sobre nosotros. Y vas rezando la Ave María casi sílaba a sílaba con un amor único, con un gozo único. Así es. Con la música de Dios, exactamente, como escuchaba ella. Ahí sí que eres verdadero hijo de la Virgen María. Los que la retienen la palabra, decía Baruch, la guardarán, como María. Los que la abandonan morirán. No entro en eso, porque no va la catequesis por ahí. Y dice Baruch, vuélvete, Israel, abrázala. Conviértete, Israel, abrázala. ¿Sabes cuándo se cumplió esa palabra? Esta profecía de Baruch, este deseo de Baruch. Vuelve, que es el verbo convertir. Conviértete, Jacob, y abrázala. En la iglesia primitiva, las primeras predicaciones de los apóstoles, se nos dice que los oyentes que escuchaban a Pedro, que eran miles de personas, abrazaban la palabra, cumpliendo el deseo de este santo varón llamado Baruch, que con lágrimas en los ojos dice a este Israel que está despistadísimo, porque lee pero no sabe escuchar, aprende pero no sabe escuchar, reza pero no sabe escuchar, no sabe ni para quién reza entonces. Y casi con lágrimas en los ojos Baruch le dice, vuélvete Israel, vuélvete, vuélvete y abrázala, abraza la palabra. Camina bajo el esplendor, bajo su luz. Y Juan dirá, la palabra es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Y por eso, aunque camines por valle de tinieblas,
no temerás, porque tu buen pastor en forma de palabra está contigo. Padre, qué bonito. No, no estoy descubriendo nada nuevo. Todo esto lo he leído en la Biblia, así que tranquilos. De listo, nada. Simplemente Dios ha tenido misericordia de mí para poder entrar con el alma dentro de la Biblia, más que con la mente. También con la mente, pero sobre todo con el alma. Bueno, pues así hace, ¿no? ¿Sabéis cuál es el único mandamiento? El único, sí, a lo largo de todo el Evangelio. Lo único que Dios manda a lo largo de todo el Evangelio. De Dios Padre al hombre. Padre, ¿hay un mandamiento de Dios Padre al hombre? Pues claro que sí. No lo sabía, o que no lo sabías. Verás cuando te lo digas si lo sabías o no. El Padre habló en el bautismo de Jesús. Este es mi Hijo, mi amado. En él me complazco. No, dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Es una palabra dirigida a él y de rebote a nosotros. Pero en otra ocasión nos dijo algo no de rebote. Lo dijo directamente. En la transfiguración. Lucas, leemos, capítulo 9, del 28 en adelante. Ya sabéis lo de Pedro, Santiago y Juan, se quedaron absortos ante la gloria de Dios en su transfiguración, de Moisés, de Elías, etc. Y el Padre habló, pero esta vez no habló a Jesús, habló a Pedro, a Santiago y a Juan. Ojalá hoy tú te sientas uno más en ellos. Seas tú uno, seas tú Pedro o Santiago o Juan. Porque les dijo y te dijo y me dijo, este es mi hijo, mi elegido. Lo mismo que en el bautismo, mi elegido y mi amado, que es lo mismo. Escuchadle. Él fue el único mandato que Dios nos ha dado. Escuchadle. ¿Escuchad qué? Escuchadle, porque toda su vida es un amar a Dios Padre con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y por eso, con ese amor, tuvo fuerzas para subirse a la cruz. No vayamos para atajos que no te llevan a ninguna parte. Ay, a mí me dijeron, es más importante, a ti te dijeron que lo que Dios Padre te dice hoy. ¿Vas a ser tan necio? No, es que me dijeron, ¿vas a ser tan necio? El me dijeron, sea quien sea. Nadie está por encima del Padre. Nadie es nadie. Nadie es nadie. Padre, y lo que dice la Virgen María, repito, en las apariciones aprobadas por la Iglesia, son cosas bellísimas, pero que no son nada sin el titular. Ay, Padre, ¿cuál es el titular? El titular de María, ¿sabes cuál es? Exactamente el mismo que el de Dios Padre. Escuchadle. No vayáis por atajos que no van a ninguna parte. ¿Cuándo lo dijo, Padre? En las bodas de Caná. Haced lo que Él os diga. Escuchadle. Tú me pones en la Virgen María ese titular y todo lo que se dice de ella es bellísimo. Quita este titular y tú mismo saca conclusiones. Yo te digo una. ¿Con qué miserable pobreza de alma te quedas? Porque la matriz es saber escuchar. La matriz es saber escuchar. Y la Iglesia te dice lo mismo que Dios, Padre. Te lo dice por medio de la Madre de la Iglesia, María de Nazaret. Haced lo que Él os diga. ¿Y qué nos dice Jesús? Se llama Evangelio.
Jesús, que es la palabra del Padre. Y cuando es una cosa que no puedo con el Evangelio, tampoco los apóstoles pudieron con la pasión del Señor. Sin embargo, murieron por él después. Por lo tanto, el proceso es el mismo. No tengas miedo. Simplemente no te bloquees y, sobre todo, no lo cambies. No lo cambies. No lo cambies. La perla preciosa por excelencia es el Evangelio. No lo cambies por piedras de un río. Haced lo que les diga. Qué grande la Virgen María. Qué enormemente grande. Virgen María, Madre de la Iglesia, que repite lo mismo que Dios Padre. ¿Os parece poco hablar así de María? ¿Se puede hablar mejor de María que así, con lo que yo os estoy diciendo ahora? María que dice a la Iglesia lo mismo que dijo el Padre. Escuchadle, haced lo que les diga. El que hace muchas cosas y no escucha, repito, el que hace muchas cosas pero no sabe escuchar a Dios, pues le puede pasar lo mismo que dice Dios. ¿Y qué dijo Dios? Pues dijo a los fariseos que hacían muchas cosas, ayunos y oraciones, todas las que queráis. No sé ni cómo aguantaban los pobres, sobre todo con los ayunos. En Lucas 6, 46, les dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Adonai, Adonai, en nombre de Dios, ¿me llamáis así? Señor, Señor. ¿Cuántas oraciones nuestras empiezan igual, no? Señor, Señor. Y no hacéis lo que digo. Ahí la Virgen María, haced lo que os diga. Y lo peor no. Lo que hacemos estar muy atentos es lo que Jesús dice a continuación. Todo el que venga a mí y oiga mis palabras y las ponga en práctica, os voy a mostrar, porque las ha sabido escuchar, os voy a mostrar a quién es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Y al sobrevivir una inundación rompió el torrente contra aquella casa, pero no pudo destruirla por estar bien edificada. La traducimos un poco al lenguaje del Evangelio de Jesús. Esto es Evangelio de Jesús, por supuesto, pero lo entendéis, ¿no? Al espíritu del Evangelio de Jesús. Este hombre que por las palabras las escucha, las pone en práctica, es semejante a un hombre que edificó una casa, es decir, edificó el discipulado, el gran templo de Dios, el discipulado en tu corazón. Cavó profundamente y puso los cimientos sobre roca. Y vinieron el torrente y todas las pruebas, las persecuciones, las burlas, un montón de cosas. El ser que te piensen mal de ti por tu fidelidad al Evangelio. Pero la casa no cayó. Y así murió Pablo. He conservado la fe, he mantenido la fe. La casa edificada sobre la palabra, a base de la palabra, a base del Evangelio, no se ha caído. Estoy pronto para ir a ti, Señor. Padre, búsqueme esa lectura que es demasiado bonita. Ay, Dios mío. Yo siempre obedeciendo eso que no os conozco. Os obedezco porque sé que viene de Dios. Pero os voy a leer, sí. El problema es que del samaritano voy a decir poco, pero bueno. Pablo en el atardecer de la vida, según Timoteo 4, 6. Le dice a Timoteo, estoy a punto de ser derramado en libación, a punto de ser martirizado. El momento de mi partido es inminente. He combatido la noble competición, el noble combate, el combate de la fe. Entre acoger o rechazar la palabra. El combate de la fe es solamente este. Escuchar o no escuchar la palabra, acogerla o rechazarla, o ponerte de perfil, o no es tan importante. No sé quién te lo habrá dicho, pero eso huele a Satanás. He combatido el buen combate. He llegado a la meta de la carrera. He conservado, he mantenido la fe. Y desde ahora me espera la corona de la justicia. Jesús que corona a sus discípulos, a ti también. En aquel día,
el día que tú dejas este mundo. Y esa corona me la entregará el Señor, el justo juez. Y no solamente a mí, sino también a todos, a los que han esperado con amor su manifestación. Eso te lo voy a traducir mejor, ¿vale? Y no solamente a mí, la corona de justicia que aquel día me entregará el Señor, el justo juez. Y no solamente a mí, sino también a ti, Pepe, Juan, Fernanda, Marisa, a ti y a todos los que esperamos la gran manifestación de Dios. La catequesis, podríamos ir con la palabra escucha, pero algo tengo que decir sobre el buen samaritano. Hay algo muy bello en el buen samaritano. Jesús le dijo, y al prójimo como a ti mismo, y él, queriendo justificarse, queriendo quedar bien, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le dijo, ¿querías quedar bien? Pues voy a aprovechar. No sé si tú vas a quedar bien o no, pero voy a dar una catequesis que valga para aquellos que quieran ser mis discípulos. Tu prójimo es el que yo te pongo delante, no el que tú quieras. Ay, padre, a mí me gustaría eso, y esto yo lo he visto, o lo he oído. Ya, pero es que después estos pobres no sé qué hace con el dinero. ¿Eh? Eso es. Esto me recuerda una vez un chiste que leí en un periódico hace años. Cuando en España existía la peseta, en que va una señora ¿eh? A un pobre, estaba el dibujo ahí, y con mucho ripompalia coge una peseta y se la da al pobre. Una peseta, menos de 5 centavos de dólar o 5 céntimos de euro. Y dice, tome, buen hombre, pero no se me lo gaste en vino, ¿eh? Y dijo el pobre, no señora, me voy a comprar un yate con su peseta. Con eso está dicho todo. ¿Está riendo todavía, no? El chiste salió en un periódico. Quizá para que abramos los ojos. No, yo es que la ropa no la doy a los pobres porque pues la revenden y sacan dinero. ¿Y a ti qué te importa? ¿Quién te ha dicho a tú que tú tienes que escoger el prójimo? ¿Pero quién te lo ha dicho a ti? ¿Pero quién te ha dicho a ti? Y Jesús le dijo a este escriba que a lo mejor tenía sus pobres escogidos a quien auxiliar, los suyos, los escogidos. Esos que después cuando van por la calle, vamos, se ponen de rodillas besándole la mano y la pierna y todo lo que tengan que besarle, porque les dan su dinerín. Y Jesús dijo, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. Un viaje. Dicen los padres de la iglesia que Jericó es la ciudad de la impiedad y Jerusalén la ciudad santa. Y bajaba un hombre desde allí. Razones que fuera, no entramos. Y de pronto vino un hombre ahí malherido en el camino. Le habían asaltado los bandoleros. Y dice, Lucas le habían dejado medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote. No importa a dónde iría. A ver a su cuñada o a su cuñado, da lo mismo. No nos importa. Ni hacemos chiste de eso. La cosa es demasiado seria como para hacer chiste. Le vio. Dio un rodeo. Él ya tenía a su prójimo. Los 4 pobres a los que atendía, con migajas, a cambio de que le besaran y se doblaran el espinazo hasta la cintura cada vez que le vieran por la calle. Con loas y alabanzas. Un levita lo mismo. Los dos peritos en la palabra, tanto el sacerdote como el levita, peritos en la palabra. No era solamente un necesitado, era alguien que estaba medio muerto. Pasó un samaritano. Lo pone como antítesis, ¿no? Pero el samaritano es alguien muy fuera un poquito de lo que es el pueblo elegido. Un pueblo que se había mezclado, no me da tiempo ahora a explicarlo, lo he dicho otras veces, sus creencias de la palabra, del judaísmo, con creencias de dioses extraños, de
de Asiria, de Babilonia. Tenían 5 templos ahí, a los ídolos, a los Baales. No era ningún perito ni en la oración ni en la palabra, pero se acercó. ¿Qué hizo? Tuvo misericordia. No preguntó quién era. No preguntó si había caído ahí porque los bandoleros le vieron porque estaba borracho después de una fiesta. No, no interesó la vida privada de ese hombre. No preguntó si era digno de ser ayudado o no. Lo cargó sobre su caballo, su cabalgadura. Él continuó el camino andando para que él pudiera estar cómodo, como pudiera. Le cubriría con unas mantas. Y llegaron a una posada y le curó con aceite y con vino. Eran los remedios de la abuela de aquel tiempo. Y después dijo al posadero, después de estar un día con él, pues dice al día siguiente. Por mucha prisa que tuviera este hombre, esperó al día siguiente. Y le dijo al posadero, cuídamelo. Y le dio 2 denarios. El denario era el salario que se daba a un trabajador normal a lo largo del día. Si gastas algo más, como yo tengo que volver a Jerusalén, cuando pase por aquí, te lo pagaré. El más bello y profundo anonimato. Este hombre, curado, nunca supo quién fue el que le curó. Preguntaría al posadero, sí, tengo algo nebuloso, sé que alguien me cogió, de pronto vi que iba en un caballo, pero era tanto el dolor que tenía que me desvanecía por completo. ¿Y cómo es ese señor? ¿Cómo es ese señor? Pues no se ha querido dar a conocer. Simplemente me pagó lo que yo cuide de ti y el tiempo que estés aquí. Y si lo que me pagó no es suficiente, me ha dicho que a mi vuelta, que tú ya no estarás, terminará de pagarme. ¿Quién es mi prójimo? Tú escoges tu prójimo, ¿no? Ese no porque bebe, ese no porque tal, ese no porque no trabaja. Es cierto que hay que tener un criterio en esto. Pero si tú das tu dinero X, por ejemplo, a Cáritas, ya ellos sabrán distribuir. Deja de hacer de mamá clueca como una gallina del prójimo. Deja de hacer de gallina clueca como si el prójimo fueran tus pollitos. No, déjales. Tienen su dignidad. Déjales. El prójimo lo va a escoger Dios por ti. Oirás de que pasa tal cosa en tal sitio, que tal familia está pasando necesidad. Lo sabrás porque Dios quiere que lo hayas sabido. Ya anónimamente irás allí y meterás un sobre por debajo de la puerta para que no te reconozcan. Ese es tu prójimo. Y lo que hagan con ese dinero a ti no te importa, porque ya tienes un tesoro en el cielo. Deja que aquel a quien ayudes no te pueda agradecer nunca. Esa es la norma. Esa es la piedra angular de la limosna. Que aquellos a quienes ayudas no puedan agradecerte. Que si tú das dinero a una institución para las misiones o para un asilo o para una residencia, para un hospital, que tu nombre ni tu rostro aparezca. Hay 1000 formas de hacerlo. Que nadie te agradezca. No sea que, como alguien te lo agradezca, ya no está en las manos de Dios. Está en las manos de la polilla que corromperán todo lo que has hecho, empezando por tu corazón. Bueno, pues mis queridos, quedaba poco tiempo para lo de samaritano. Pues ha valido la pena, ¿eh? Menos mal que no hay más tiempo, porque si no, acabamos con el personal. Hacer el bien a los demás, sin esperar que te lo agradezcan, como este hombre. Cuando vuelva,
que no sé cuándo volveré. Tú ya habrás curado a este hombre. Que me dices que se quedó 3 días más, pues aquí yo te lo pagaré, no te preocupes. Pero no digas a este hombre quién te ha curado, porque tampoco te lo voy a decir yo. Y siguió su camino. Esta es, hermanos, la caridad perfecta. No seas clasista con tu limosna, porque eso apesta, apesta y apesta.